Buenas noches, doctora y compañeros. Somos el grupo número 3 y nos tocó exponer sobre la introducción y equipo para lixiviación líquido sólido. Siguiente, por favor. Bueno, bueno. Lixiviación líquido sólido. Para separar el soluto deseado o eliminar un soluto indeseable de la fase sólida, el sólido se pone en contacto con una fase líquida. Ambas fases entran en contacto íntimo y el soluto o los solutos se difunden desde el sólido a la fase líquida. Esto lo que permite es una separación de los componentes originales del sólido. También la operación unitaria se puede considerar como una extracción de líquido líquido o cuando la lixiviación tiene por objeto eliminar un componente con agua y este es indeseable de un sólido, el proceso recibe el nombre de lavado. Siguiente, por favor. Procesos de lixiviación para sustancias biológicas. En la industria de procesos biológicos y alimenticios, muchos productos se separan de su estructura natural original por medio de una lixiviación líquido-sólido. Este es un proceso importante y, por ejemplo, en la lixiviación del azúcar de la remolacha con agua caliente, en la producción también de aceites vegetales, en los cuales se emplean lo que es disolventes orgánicos como hexano, acetona y éter, para poder extraer, por ejemplo, aceite de cacahuate, de soya, semilla de girasol. También en lo que es la industria farmacéutica se obtiene una gran diversidad de productos por lixiviación de raíces, hojas y tallos de plantas. Siguiente. Procesos de lixiviación para materiales inorgánicos y orgánicos. Los procesos de lixiviación son de uso común en la industria de la metalurgia. Los metales útiles suelen encontrarse en mezclas con grandes cantidades de constituyentes indeseables y la lixiviación permite extraerlos en forma de sales solubles. Por ejemplo, las sales del cobre. Estas se disuelven o se lixivian de los minerales molidos que contienen con otras sustancias por medio de soluciones de ácido sulfúrico. Siguiente, por favor. Preparación de los sólidos para la lixiviación. Eh, Primero tenemos lo que es materiales inorgánicos y orgánicos. Este método de separación del sólido depende en alto grado de la proporción del constituyente soluble presente, de su distribución en el material sólido original, de la naturaleza del sólido, que ésta puede estar constituida por células vegetales o el material soluble estar totalmente rodeado por una matriz de materia insoluble y del tamaño de la partícula original. Si la materia soluble está rodeada de una matriz de materia insoluble, el disolvente debe difundir hacia el interior para ponerse en contacto y disolver el material soluble y después difundirse hacia afuera. Luego tenemos lo que es los materiales animales y vegetales. Los materiales biológicos tienen una estructura celular y los constituyentes solubles suelen estar dentro de la célula. En ocasiones la velocidad de lixiviación es bastante baja debido a que las paredes celulares constituyen una resistencia adicional a la disfunción. Es poco práctico moler los materiales biológicos a tamaños suficientemente pequeños para exponer el contenido de las células individuales. Por ejemplo, en las remolachas de azúcar, estas se cortan en rebanadas delgadas para que durante la lixiviación sea más pequeña la distancia necesaria para que el disolvente acuoso se difunda y llegue a las células individuales. Siguiente, por favor.
Velocidad de lixiviación. El proceso general consiste en los siguientes pasos. El disolvente se transfiere del volumen de solución a la superficie del sólido. Después dicho disolvente penetra o se difunde en el sólido. Entonces, el soluto se difunde a través de la mezcla del sólido y disolvente hasta la superficie de la partícula. Finalmente, el soluto se transfiere a la solución general. En general, la velocidad de transferencia del disolvente de la solución general hasta la superficie del sólido es bastante rápida. Y la velocidad hacia el interior del sólido puede ser rápida o lenta. Rapidez de lixiviación cuando se disuelve un sólido. Cuando un material se disuelve de un sólido a la solución del disolvente, la velocidad de transferencia de masa desde la superficie sólida al líquido suele ser el factor que controla la totalidad del proceso. En esencia, no hay resistencia en la fase sólida cuando se trata de materia pura, por lo que la ecuación para este caso se puede deducir como sigue por un proceso por lote. Siguiente, por favor. Aquí encontramos lo que es la fórmula de la velocidad de transferencia de masa del soluto a que se está disolviendo la solución de volumen por metros cúbicos. Entonces, donde la variable NA son los kilogramos sobre mol de A que se disuelven en la solución. A es el área superficial de las partículas en metros cuadrados y KL es el coeficiente de transferencia de masa. Luego lo que tenemos entre paréntesis, CAS, es la solubilidad de saturación del soluto sólido A en la solución en kilogramos mol sobre metros cúbicos. Y CA es la concentración de A en la solución de tiempo en kilogramos mol sobre metros cúbicos también. Luego tenemos lo que es la rapidez de acumulación de A en la solución. Es igual a la ecuación multiplicada por el área. Si ustedes se fijan, ya después del igual, el último, lo está multiplicando por A. Siguiente, por favor. Aquí tenemos un pequeño ejercicio que dice que vamos a sacar el pronóstico del tiempo de proceso en lixiviación por lote. Un sólido formado por partículas con diámetro promedio de 2 milímetros se somete a lixiviación en un aparato que opera por lote usando un gran volumen de disolvente. La concentración del soluto A en el disolvente se mantiene aproximadamente constante. Se necesita un tiempo de 3.11 horas para lixiviar el 80% del soluto disponible en el sólido. Si se supone que la difusión en el sólido es el factor que controla y que la difusividad efectiva es constante, calcula el tiempo necesario para la lixiviación cuando el tamaño de las partículas se reduce a 1.5 milímetros. Entonces, en la parte izquierda tenemos lo que es la fórmula para sacar el tiempo 2 y a la par tenemos ya las variables sustituidas. Entonces, el tiempo 1 es igual a 3.11 horas. Luego, este lo multiplicamos por el área 2 al cuadrado. No sé si puede apuntar ahí, por favor, con el mouse. El área 2 es igual a 1.5 milímetros entre 2 al cuadrado sobre el área 1 que es igual a 2.0 milímetros entre 2 al cuadrado. Y esto nos da como resultado 1.75 horas. Siguiente diapositiva. Métodos de operación en la lixiviación. Existen varios métodos generales de operación para realizar la lixiviación en sólido. Las operaciones se pueden llevar a cabo tanto en condiciones de estado no estacionario o por lotes como continuos o en estado estacionario. Los dejo con mi compañera.
Ok, ¿me escuchan? Sí se escucha. Ok, permítanme. Ok. Ok, buenas noches, doctora y compañeros. Yo les voy a hablar del tipo de equipo para la lixiviación. Sin antes recalcar qué es la lixiviación. Bueno, consiste en la separación de una o varias sustancias conocidas como solutos contenidas en una matriz sólida. Ahí voy a explicar, por ejemplo, cómo se lixivia de la remolacha, el azúcar. Eh, Usualmente está pulverizada y esto se hace mediante el uso de disolventes líquidos, puede ser agua, otros elementos. Entonces tenemos ahí la primera lixiviación, que es por lechos fijos. Bueno, este equipo se usa en la industria del azúcar de remolacha, en la extracción de tánidos de corteza curtiente y en la extracción de productos farmacéuticos de cortezas y semillas y otros procesos. Yo me imagino que es fija, según se muestra esta imagen aquí en la parte eh, superior. Yo me imagino que es fijo porque es un proceso simple. Podrán ver ahí que al principio dice hay agua caliente. En el interior están las rebanadas de la remolacha de azúcar llamada corsete. Ahí tiene la tapa removible. Eh, en el fondo puede encontrar un fondo removible donde usted saca la remolacha y después al otro lado ve la solución de azúcar. Eh, eso es importante en, en la agroindustria, me imagino yo, en Europa, que es para extraer disolución y con lixiviación este elemento. Luego tenemos lo que es la lixiviación de lechos móviles. Bueno, dice, existen varios dispositivos para lixiviar a corrientes en etapas en los cuales el lecho o la etapa es móvil de un lugar fijo. Estos procesos son útiles en la extracción de aceite a partir de semillas vegetales, como la de algodón, cacahuate y soya. Bueno, ahí miramos una imagen donde está ok, donde está lo que son la lixiviación por lechos móviles. Eh, Podemos ver el disolvente puro entrando y luego siendo disuelto y como se mueve de un lugar a otro, termina en la micela completa. Bueno, y el tercero es lixiviación agitada de sólido. Cuando el sólido se puede moler hasta cerca de 200 mallas, es posible mantenerlo en suspensión aplicándole agitación y lograr una lixiviación continua contracorriente, colocando varios agitadores en serie con tanques de sedimentación o espesores entre cada agitador. Ahí podemos ver un disolvente nuevo entrando en, en estos agitadores y luego pasando de un lado al otro hasta que obtiene la solución concentrada. Relaciones de equilibrio y lixiviación en una sola etapa. Relaciones de equilibrio en la lixiviación. Bueno, aquí se nos habla de la ecuación o operación de balance de materia. Y bueno, adelante se nos ofrece esa ecuación. Bueno, dice diagrama de equilibrio para el lixiviado. Eh, Ahí tenemos la fórmula 12.9 al 1. Bueno, dice N es igual a kilogramos de... oh, permítanme.
Ok, bueno, dice, los datos del equilibrio se pueden graficar en un diagrama rectangular como fracciones en peso de 3 componentes. A es el soluto, que lo encontramos en la parte inferior de la fórmula. El sólido inerte o licuado E, y el disolvente que es el C. Bueno, así lo dejo con mi compañero que va a continuar. Muy buenas noches. Yo continuaré hablando con la lixiviación a contracorriente en etapas múltiples. Eh, el proceso de lixiviación de contracorriente en etapas múltiples es bastante similar a la extracción de líquido-líquido que se mostró anteriormente. Entonces las etapas ideales se van enumerando en la dirección de corrientes de sólidos o flujos anteriores. Las fases disolventes, tenemos E, que es el disolvente, el soluto, que es A, y una fase B, que es la fase del líquido que se derrama continuamente. Entonces representa lo que anteriormente dije, que es un derrame continuo, una etapa en contracorriente con una fase sólida y que disuelven el soluto al recorrer el sistema. La fase de suspensión va constituida por sólidos inertes y una fase líquida con soluto y disolvente para representar el flujo inferior continuo de una etapa a otra. Entonces la composición de la fase de, de derrame líquido continuo se denota como X y la de suspensión del líquido se denota de forma Y. Y a la inversa en el caso que sea de extracción de líquido-líquido. Entonces se supone y hay que considerar que el sólido inerte es insoluble y este no se pierde en una fase de suspensión líquida. Y la velocidad del flujo de los sólidos es constante a lo largo que en todas las cascadas de las etapas. Entonces no va a haber ningún cambio. La siguiente diapositiva. Entonces aquí notamos que es bastante similar a lo que nos explicó el grupo pasado. Se basa en la misma ecuación donde tenemos la corriente de entrada de alimentos y tenemos lo que gasta la corriente, pero aquí ya es del disolvente. Entonces vemos que la corriente que está en suspensión va y la que gasta viene. Entonces van en direcciones opuestas. Entonces podemos decir que durante el proceso de lixiviación, si la viscosidad y la densidad de la solución cambian, entonces provoca que sea apreciable con la concentración del soluto. Entonces los sólidos de las etapas más cercanos a la alimentación del soluto, donde las concentraciones aquí incrementan o son más altas, pueden retener más sólidos en solución líquida que los sólidos en las etapas anteriores, que ya han pasado y han dejado parte de esta. Entonces el del soluto es más diluido, entonces el líquido retenido en el flujo infiere en los sólidos de manera que este se conserva. Siguiente diapositiva. Entonces tenemos después lo que es el flujo inferior variable de la lixiviación a contracorriente en etapa múltiple. Entonces aquí los métodos de selección son bastante similares a lo anterior, pero aquí la extracción se hace con disolventes, también en contracorrientes a velocidades de flujo de suspensión de una corriente de pérdida, efectuando un balance general en el soluto y en el disolvente en el proceso. Entonces tenemos la ecuación de la alimentación más lo que se gasta en entrada del disolvente. Esto va a ser igual a la corriente de refinado de salida más la corriente de salida, que esto va a ser igual a M, que M es la velocidad total del flujo de salida de la solución. Ya de aquí podemos trabajar para, para establecer
con el soluto, que es la siguiente ecuación, solo que cambian y se le agregan las concentraciones de salida, que son Y y X. Y en la última tenemos que es el procedimiento para el balance total con respecto a B, que B es el sólido que se encuentra de forma inerte. Y bueno, hasta aquí mi participación, lo dejo con mi compañero. Muy buenas noches, compañeros, ¿me escuchan? ¿Se escucha? Bueno. Pasa a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, las fórmulas que estaban viendo anteriormente estarían resumidas que aquí se emplearían en esta gráfica, que como tenemos el cambio, que es el vértice que es el punto que ven abajo, es el punto de operación que se localiza gráficamente en la figura 12.10-2, que es b n más 1 x por x n más 1 más el L sub 0 y Y sub 0 igual a b sub 1 x sub 1 más L sub n y Y sub n, que como la intersección de las líneas que ven ahí de L y B1 y seguidamente al cambio, y LN con BN y seguidamente en el cambio. La ecuación 12.10-10 indica que B1 forma una línea con L sub 0 y el cambio, como pueden ver, como en la gráfica, y B2 otra con L1 y el cambio, y el cambio con B sub N1 con L sub N y el cambio así sucesivamente. Esto va a representar el número de etapas para la lixiviación a concentración en etapas múltiples. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora procedo a hablarles del flujo de inferior constante de lixiviación a contracorriente en etapas múltiples. En este caso, el líquido L sub N retenido en los sólidos de flujo inferior es constante de esta etapa. Esto significa que una gráfica de N contra Y sub A es una recta horizontal y que N es constante. De esta forma, la ecuación, bueno, es una recta que se grafica de Y sub A contra X sub A. En el mismo diagrama se puede graficar la línea de equilibrio. En muchos casos, la línea de equilibrio también puede ser recta con Y sub A igual a X sub A la primera etapa. Se puede dar tratamiento especial, pues L sub 0 suele ser diferente al de L sub n, puesto que contiene poco o ningún disolvente. Para obtener L sub 1 y B sub 2 se produce un balance de que separando el material y de equilibrio con respecto a la etapa 1. Entonces se puede usar una línea de operación recta y aplicar un método de MC, Cap, Delane, para escalonar el número de etapas. Este método de MC, Cap, Delane es un método matemático gráfico que ayuda a determinar el número de platos teóricos necesarios para la separación de una mezcla binaria A y B. Bueno, esto sería todo de parte de nuestro grupo. Gracias por su atención.
Muy bien. Ya solo nos queda pendiente una exposición más que tendremos el día de mañana. Para mañana también estará habilitado una presentación, un video sobre el tema de cristalización, que es otro tema que estará presente en la última pruebita, ¿verdad? Debido a que colocamos un 5% a la presentación que ustedes hicieron, entonces su examen final ha bajado el porcentaje, ¿verdad? Ya nos queda menos porcentaje para ese último examen. Y en vista de que mañana terminamos con las exposiciones, me gustaría saber si ustedes están de acuerdo en que adelantemos al próximo miércoles el último parcial para que ustedes vayan quedando pues más libres en cuanto al resto de sus exámenes en otras clases. Este es un examen súper fácil, viene solo de las preguntas de exposiciones y esa pequeña guía que ustedes van a llenar son como unas 5 preguntitas del video que voy a habilitarles mañana. Entonces me gustaría escucharlo si les parece bien que adelantemos el examen, ya sea al miércoles o al próximo jueves. Buenas noches, doctora. Por mí está bien. Por mí igual. Para mí igual, pero a qué horario tendría el examen? Ustedes me dicen en qué horario. Podemos ponerlo de 8 a 9, que es la hora clase. Recuerden que como es un examen teórico, solo les voy a poner una hora. La mayoría de ustedes lo pueden terminar inclusive en 20 minutos, así que va a estar habilitado una hora siempre. Pero es un examen bastante corto y de menor puntaje, ¿verdad? Comparado con el resto, no vienen ejercicios, solo preguntas teóricas. ¿Por qué mejor no lo pone más temprano, doctora? Por eso del problema de la energía. Podemos dejarlo a las 7:30 como el de la vez pasada, de 7:30 a 8:30. Sí, O doctora. si lo quieren por la mañana, no hay ningún problema también. No, doctora, en la mañana no. Mejor de 7:30 a 8:30, doctora. Podría ser a esa hora o podría ser más temprano, como sugiere Gracie, no sé, en la tarde, 4, 5, no sé, ustedes dicen. En la noche mejor, doctora, es que en el día trabajo. Ok, entonces quedemos de 7:30 a 8:30, porque cuando se va la luz más o menos como a las 7:30 regresa, ¿verdad? Entonces quedemos de 7:30 a 8:30, próximo miércoles, ¿les parece? Sí. Sí. Muy Sí, bien. está bien. Entonces así quedamos, eso les va a dar tiempo para aquellos que tengan que hacer reposición, ¿verdad? O les va a dar un poco más de tiempo para estudiar, esperando que no les choque por ahí con otro examen. Primero Dios, que todo vaya bien. Y pues si hacemos más temprano el examen, ustedes tienen pues más tiempo para estudiar, ¿verdad? Para otras clases. Así que pónganse pilas en esas preguntitas y nos vemos mañana para la última exposición. Que pasen una feliz noche. Buenas noches, doctora. Buenas noches.